Hola a todos. El día de hoy vamos a ver la clase de muerte celular por apoptosis y otras variantes de la muerte celular. La apoptosis es una vía de muerte celular en la cual la muerte es inducida por un programa de suicidio que está estrechamente regulado, en el cual las células destinadas a morir activan una serie de enzimas intrínsecas que degradan el propio contenido celular y nuclear de la célula y lo hace realizando unos fragmentos llamados cuerpos apoptósicos. La muerte celular y estos fragmentos son rápidamente devorados por células del sistema inflamatorio, que son los macrófagos, antes de que sus contenidos sean vertidos hacia el ambiente extracelular. Entonces, la muerte celular por esta vía no provoca una respuesta inflamatoria en el huésped. Debido a esto, este tipo de muerte se denomina muerte celular programada. Entonces, la apoptosis consiste en una serie de acontecimientos que conducen a la muerte de la célula ordenadamente, resultando de la activación de enzimas llamadas caspasas. La muerte por apoptosis es un fenómeno normal que sirve para eliminar células que ya no son necesarias en un momento dado, y esto ayuda a mantener un número estable o constante de poblaciones celulares en los tejidos. Dicho de otra manera, cada célula tiene un momento para vivir y un momento para morir. Entonces, la necesidad de que ocurra se debe a dos circunstancias a las que se enfrenta habitualmente el organismo. La principal es que cuando es necesario eliminar células porque son una amenaza para el organismo. Estos ejemplos pueden ser células que están infectadas por virus, células que su DNA ha sufrido daños importantes como las células neoplásicas, etc. Y la otra forma común de muerte por apoptosis es a lo largo del desarrollo cualquier organismo necesita deshacerse de ciertas estructuras y crear otras. Esto es durante la embriogénesis. Por ejemplo, hay procesos de metamorfosis. Como vemos en este ejemplo, la mayoría de los vertebrados, y en especial de los mamíferos, cuando tenemos escasas semanas de edad gestacional, tenemos pliegues interdigitales, los cuales poco a poco se empiezan a perder para formar lo que van a ser los dedos propiamente. Esto ocurre en muchas especies y otro buen ejemplo es lo que pasa con la cola de los anfibios. Cuando son renacuajos sabemos que tienen cola y posteriormente se va a perder para dejar un remanente nada más cuando se convierte en una rana en este caso. Otros ejemplos es que durante la vida del individuo también es necesario reconstruir estructuras en los tejidos u órganos. Y un buen ejemplo son los órganos o tejidos que son hormonoresponsivos. Un ejemplo es el endometrio. El endometrio durante el ciclo menstrual, en la fase proliferativa, aumenta de espesor porque las células empiezan a proliferar y posteriormente cuando se pierde el estímulo estrogénico viene una etapa donde todo el epitelio se desfacela y va a terminar en la menstruación. En este momento la mayoría de las células sufren apoptosis y se verán desechadas con la menstruación. Entonces, cuando las células sufren daños tales como quemaduras, accidentes, radiaciones, traumas, infecciones, etc., se produce necrosis. En esta necrosis la muerte no ocurre de forma ordenada. De manera general el núcleo no presenta cambios aparentes, las mitocondrias se dañan, el agua y iones fluyen hacia el citoplasma y la célula se hincha, con lo que termina por desintegrarse liberando su contenido hacia el ambiente extracelular, quedando en medio proteasas y señales que atraen células del sistema inmunitario, por lo que tiene una gran reacción inflamatoria en la zona. Entonces, la apoptosis, a diferencia de la necrosis, no despierta esta respuesta inflamatoria. Visto de esta manera, la apoptosis podríamos dividirla en una apoptosis fisiológica y patológica, donde la fisiológica es aquella que se caracteriza por la destrucción de células durante la embriogénesis. Otra manera de apoptosis fisiológica es la emulación de tejidos hormonodependientes, como el ejemplo del endometrio que acabamos de mencionar. Otro ejemplo es la pérdida celular para mantener un número constante dentro de los tejidos, por ejemplo en la médula ósea o en el timo. La eliminación de linfocitos autoreactivos en el centro germinal de los ganglios linfáticos y la muerte de células inflamatorias que han cumplido ya su función, como no es el caso de los neutrófilos en
los sitios donde hay respuesta inflamatoria aguda. También podemos dividir a la apoptosis en patológica, cuando elimina células que son lesionadas más allá de la reparación, por lo cual ya no se van a poder reparar. Entonces, la muerte por apoptosis es responsable de la pérdida de células en una variedad de estados patológicos, como pueden ser células que tienen daño del material genético. Estos pueden ser porque se daña por efecto de virus oncogénicos, o porque hay mutaciones o alteraciones en el material genético por mutaciones, por ejemplo, o por células neoplásicas. También puede ocurrir porque se acumulan proteínas las cuales están mal plegadas. Estas se pueden originar por mutaciones de genes que codifican estas proteínas o por factores extrínsecos como el daño solar o el daño por radicales libres. Esto puede provocar la acumulación de estas proteínas en el retículo endoplásmico y esto se denomina estrés del retículo endoplásmico, el cual culmina en la muerte por apoptosis. También las infecciones virales pueden provocar que la célula infectada muera para no seguir sirviendo de reservorio para los virus. Y también puede ocurrir como atrofia parenquimatosa en los órganos, sobre todo en órganos que tienen sistemas de ductos o colectores como el páncreas, la parótida o el riñón. Si se obstruye alguno de estos conductos, la mayoría de las células del parénquima van a sufrir apoptosis. Entonces, cuando la muerte ocurre de forma programada, la célula no se hincha, al contrario, se va a encoger y va a formar pequeñas vesículas. La membrana de los organelos no va a sufrir cambios y no se mostrarán alteraciones destacables en el citoplasma. En el núcleo, la cromatina forma conglomerados y acaba por fragmentarse, todo de una manera ordenada. La característica principal entonces de la apoptosis es que es una muerte silenciosa, ya que las células apoptósicas o sus fragmentos son reconocidas por los macrófagos, entonces no se va a exteriorizar su contenido celular y por lo tanto no habrá inflamación ni lesión tisular. Entonces, las características morfológicas que van a caracterizar a la apoptosis son el desprendimiento o el rompimiento celular. Entonces, en la primera etapa el citoplasma va a ser denso y los organelos van a estar densamente empaquetados. Después va a venir una fase de condensación de la cromatina, la cual es muy característica de la apoptosis. Los agregados de la cromatina se van a ver en la periferia del núcleo y van a aparecer densas masas de diferentes formas y tamaños, pero todas son hipercromáticos. Después va a haber la formación de estas yemas o protrusiones celulares que van a contener fragmentos de citoplasma, pueden contener organelos y pueden contener fragmentos de núcleos. Una vez que se forman estas prolongaciones o proyecciones, se van a separar de la célula principal, se van a exteriorizar y, como pueden notar, siempre van a estar rodeados de una membrana y van a ser reconocidos por las células del sistema inmunitario, en específico por los macrófagos. Estos macrófagos los van a fagocitar, los van a engullir y ya una vez dentro del citoplasma de la célula fagocítica, estos cuerpos apoptósicos se pueden fusionar con lisosomas, lo que llamaríamos fagolisosoma, y empieza a degradar estos cuerpos apoptósicos. Morfológicamente, la apoptosis se ve entonces así, a comparación de una célula normal, en la cual se puede ver que el núcleo es intacto y con características normales. Igual que el citoplasma, vemos como la célula está prácticamente fraccionada en diversos pedazos, los cuales están conformados por fragmentos de citoplasma, los cuales están rodeados de membrana y a su vez contienen fragmentos de núcleo. A diferencia de la necrosis, la apoptosis consume energía, consume ATP, el cual es utilizado para la activación de una serie de enzimas que vamos a denominar caspasas, cuya activación en cascada produce los efectos que podemos ver en las células. Estas caspasas se llaman así porque ellas son proteasas de cisteína, las cuales se cinden proteínas que están localizadas después de residuos de ácido aspartico. Estas caspasas generalmente existen como proenzimas inactivas o simógenos
y deben de sufrir un proceso enzimático para volverse activas. La presencia de las caspasas activas es un marcador de las células que ya están sufriendo apoptosis. Y entonces el proceso de la apoptosis puede ser dividido en dos fases. Una fase de iniciación, durante la cual las caspasas son catalíticamente activas, y una fase de ejecución, durante la cual otras caspasas desencadenan la degradación de componentes celulares críticos. La activación de las caspasas depende de un balance muy estrecho y finamente regulado entre la producción de factores o proteínas que son proapoptóticas y proteínas antiapoptósicas. Algo distintivo es que hay dos vías básicas de iniciación que convergen en la activación de las caspasas. Una se denomina vía intrínseca o mitocondrial de la apoptosis y la otra se llama vía extrínseca o mediada por receptores de muerte celular de la apoptosis. La vía intrínseca es muy importante. La vía intrínseca está mediada básicamente por características de la membrana mitocondrial, por eso se llama vía mitocondrial. Esta vía mitocondrial es el principal mecanismo de apoptosis en las células de los mamíferos. Básicamente, lo que ocurre en la vía de activación intrínseca es que hay una serie de factores que están unidos a la membrana de la mitocondria que sirven como factores que inhiben la salida de elementos dentro de la mitocondria que son factores que favorecen la apoptosis. Entonces, esta serie de moléculas se llaman proteínas antiapoptósicas. Y las proteínas que están contenidas adentro y que una vez exteriorizadas se vuelven favorecedoras de la apoptosis, le vamos a llamar proteínas proapoptósicas. Dentro de las proteínas antiapoptóticas, los principales exponentes son miembros de este grupo de proteínas llamados de BCL2. Los ejemplos tenemos el propio BCL2, BCLXL, MCL1. Y las principales proteínas proapoptóticas son las de los grupos de proteínas BAX, BAC o BOC. Básicamente lo que hacen estas proteínas es que promueven la permeabilidad de la membrana externa mitocondrial y entonces permiten el escape de sus proteínas como el citocromo C hacia el citoplasma. El citocromo C es un promotor importantísimo de la apoptosis. Básicamente es el que va a comenzar toda la cascada de activación de estas vías. Pero ¿cómo se sabe que hay un balance entre las proteínas antiapoptóticas y proapoptóticas? No se entienden muy bien los mecanismos subyacentes, pero lo que sí se sabe es que hay proteínas que actúan como sensores de la cantidad de proteínas antiapoptóticas y proapoptóticas que existen. Estos sensores pertenecen a la familia denominada de proteínas solo-BH3 y ejemplos de integrantes de esta familia son BAD, BIM, BID, PIC, PUMA, NOXA, HRK. Entonces, son proteínas que nada más regulan o están sensando el balance entre los grupos, pero no podemos clasificarlos ni como proapoptóticos ni antiapoptóticos. Simplemente están sensando qué tanta cantidad de antiapoptóticos hay o de proapoptóticos. Entonces, como hemos mencionado, algo muy importante es que hay una serie de proteínas que están en la membrana externa mitocondrial que están impidiendo o favoreciendo la liberación de componentes de la mitocondria. Si hay una vía que favorece la apoptosis, se va a permitir la salida del citocromo C. El citocromo C se va a unir a un complejo proteico llamado factor 1 de activación de la apoptosis o APAF1. Entonces, una vez unido, va a ser capaz de unirse a la procaspasa 9, la va a activar y entonces la conjunción del citocromo C, APAF1 y la caspasa 9 unidos le vamos a llamar apoptosoma. Este complejo apoptosoma va ya a desencadenar la vía de activación de las caspasas.
Entonces, las primeras caspasas que va a activar es a la caspasa 3, entonces va a pasar de procaspasa 3 a caspasa 3 y sucesivamente se van a ir activando otra serie de caspasas. Hay a su vez en el citoplasma un grupo de moléculas que son inhibidores de la activación de la apoptosis, llamadas YAPs. Estas YAPs son moléculas que son capaces de evitar la activación de la procaspasa 3 en caspasa 3 y así detener la apoptosis. Sin embargo, estas moléculas pueden ser a su vez inhibidas por proteínas que también están contenidas en la mitocondria, que forman complejos como este llamado SMAC, Diablo, el cual actúa secuestrando estos factores inhibidores de la apoptosis dentro de la mitocondria y evitando que salgan al citoplasma y que provoquen la activación de la procaspasa 3. La siguiente vía es la vía extrínseca, la cual también se denomina vía iniciada por receptor de muerte. Esta vía es iniciada por la activación de receptores de muerte de la membrana citoplásmica de una variedad de células. Estos receptores, la mayoría, son de la familia del receptor del factor de necrosis tumoral y se denominan los más comunes CD95, TNF-R1, R2, TBDR3, TRAIL, etc. El ligando, el mejor conocido de estos es el CD95, o también llamado FAS. Algo importante es que el mecanismo de FAS requiere que se una a un ligando, el cual se llama FAS ligando. Este FAS ligando es expresado en la mayoría de las células T y reconoce autoantígenos. Cuando el ligando de FAS se une a FAS, esta se trimeriza y empieza a traducir la señal. Al receptor activado se le asocia un complejo de proteínas llamado dominio de señalización inductor de muerte, por sus siglas DISC, y es así como se inicia la activación. Aquí está ejemplificada como el FAS ligando que está en los linfocitos T, se une al receptor FAS o CD95 de la membrana citoplásmica de la célula que va a morir, y este se va a trimerizar y van a formar un sitio de unión para una proteína adaptadora que también contiene un dominio de muerte celular que se llama FAD. Entonces, una vez unido o activado FAS, al unírsele FAD, va a ser capaz de activar a la caspasa 8 en los modelos murinos. En los humanos, esta caspasa que se activa es la caspasa 10. Múltiples moléculas de procaspasa 8 son entonces traídos hacia la proximidad y ellos, una vez estando cerca de este complejo, van a escindirse y activar la caspasa 8. Los subsecuentes eventos son los mismos que en la vía mitocondrial. Van a activarse a su vez otras caspasas, como la caspasa 3, que a su vez va a activar otra serie de caspasas, etcétera, las cuales van a finalmente terminar activando enzimas que van a empezar a degradar múltiples componentes de la célula. También la caspasa 8 va a provocar sobreexpresión del factor proapoptótico BID, el cual va a activar a su vez también la vía mitocondrial. Como pueden ver también en esta imagen, una molécula común en la cual convergen la vía tanto intrínseca como la extrínseca es la activación de la caspasa 3. Entonces, la mitocondria no es solo la central productora de energía de la célula, también mantiene secuestradas un potente combinado de proteínas proapoptóticas, como pueden ser el citocromo C, que ya mencionamos que junto con la PAF y la caspasa 9 forma el apoptosoma, y las proteínas SMAC Diablo, las cuales van a inhibir las proteínas inactivadoras de la apoptosis, secuestrándolas. Bien, ¿cuáles son los cambios morfológicos que vamos a observar en la apoptosis? Pues vamos a ver básicamente la destrucción de las células, pero como unidades individuales y no en grandes zonas ni zonas contiguas como sucede en la necrosis. Vamos a ver cómo la célula muestra condensación de su cromatina nuclear en la periferia. Vamos a ver la formación de cuerpos apoptósicos y la fagocitosis de dichos cuerpos apoptósicos por los macrófagos.
Un punto importante es que, como hemos mencionado, no se va a acompañar de una reacción inflamatoria. Este es el corte histológico de un ganglio linfático. Estamos viendo un centro germinal donde podemos observar grupos de macrófagos, los cuales contienen en su citoplasma estas pequeñas partículas de color oscuro que corresponden a cuerpos apoptósicos. Están fagocitando los cuerpos apoptósicos de linfocitos autorreactivos en este centro germinal, un proceso que es completamente fisiológico. A estas células con gran citoplasma que tienen estos cuerpos apoptósicos, como están inmersas en un fondo que es bastante azul por la cantidad de linfocitos, se le llama patrón en cielo estrellado, donde el cielo pues, serían los linfocitos y las estrellas serían los cúmulos blancos de los macrófagos con sus cuerpos apoptósicos. Entonces, hasta aquí podemos ver que podemos establecer claras diferencias entre la apoptosis y la necrosis. Mientras la apoptosis puede ser fisiológica o patológica, la necrosis siempre es un proceso patológico. En la apoptosis, las células afectadas que mueren son células individuales, mientras que en la necrosis son grandes grupos de células. Histológicamente, en la necrosis vamos a tener edema celular, desorganización de los componentes intracitoplásmicos y desintegración celular, sin ningún orden. En cambio, en la apoptosis vamos a tener condensación del citoplasma y del núcleo y la formación de los cuerpos apoptósicos. Las enzimas van a estar ausentes en la apoptosis y presentes en la necrosis. El núcleo en la apoptosis nada más va a presentar cariorexis, mientras que en la necrosis va a tener cariólisis. La inflamación va a estar ausente en la apoptosis y va a estar presente en la necrosis. Y la fagocitosis por células vecinas puede observarse en la apoptosis, mientras va a ser ausente en la necrosis. Estos dos son los dos tipos clásicos de muerte celular, la necrosis y la apoptosis. Sin embargo, nuevas investigaciones han revelado una creciente complejidad de los procesos de muerte celular, identificándose nuevas vías moleculares con morfologías particulares, haciendo necesario entonces desarrollar una nueva nomenclatura para designar estas más recientes. En esta revista, hace no mucho tiempo, se creó un panel de expertos para elaborar una propuesta sobre la clasificación de la muerte celular y su nomenclatura, proponiendo los siguientes 5 tipos. Uno denominado oncosis, paraptosis, catástrofe mitótica, piroptosis y necroptosis. La oncosis es un término que proviene del griego onkos, que significa hinchado. Recuerden el término de célula oncocítica, célula hinchada, célula agrandada, que vimos en clases previas. Y denominaba a la oncosis como cualquier muerte celular caracterizada por una importante tumefacción, ruptura de la membrana plasmática, dilatación de organelos citoplásmicos como la mitocondria, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, así como una moderada condensación de la cromatina. Sin embargo, este término se traslapa con lo que sucede durante la necrosis producida por la activación de las moléculas PARPs o con una apoptosis parcial que se convierte en necrosis. Este proceso se llama partánatos. Entonces, por eso se eliminó el término de oncosis y se propuso mejor partánatos. Otra forma de muerte es la necroptosis. Este es un tipo de muerte que es un híbrido entre la necrosis y la apoptosis, ya que morfológicamente semeja a la necrosis, pero está determinada por un programa genético caspasa independiente. Entonces, debido a estas características duales, la necroptosis a veces se llama necrosis programada. La vía entera no se conoce, pero se plantea que comienza con la activación del factor de necrosis tumoral, del receptor del factor de necrosis tumoral 1, el cual va a activar dos sinasas únicas llamadas RIP1 y RIP3. El evento terminal de la activación de estas sinasas
es la permeabilización de las membranas lisosomales, la generación de radicales libres de oxígeno, daño a la mitocondria y reducción de los niveles de ATP. Esto entonces explica las similaridades morfológicas de la necroptosis con la necrosis iniciada por cualquier otro estímulo. La necroptosis ha sido reconocida como una importante vía de muerte celular, tanto en condiciones fisiológicas como en patológicas. Por ejemplo, la necroptosis ocurre en la formación de los platos de crecimiento óseos. Es asociada con la muerte celular en la esteatohepatitis, en la pancreatitis aguda, en la isquemia o daño por reperfusión, en la enfermedad de Parkinson y en otras enfermedades regenerativas. También la necroptosis actúa como un mecanismo de reserva, como defensa del hospedero contra ciertos virus que codifican inhibidores de la caspasa, por ejemplo el citomegalovirus. Otro tipo de muerte celular programada es la llamada piroptosis, así llamada porque siempre se va a acompañar de fiebre inducida por la interleucina 1 y debido a que comparte muchas similitudes bioquímicas con la apoptosis. Como bien sabemos, los productos microbianos que entran al citoplasma de las células infectadas son reconocidos por receptores inmunes innatos en el citoplasma y pueden activar un complejo multiproteico llamado el inflamosoma. La función del inflamosoma es activar la caspasa 1 y también la caspasa 11. Ambas caspasas al activarse van a inducir la muerte celular. Entonces, la piroptosis está caracterizada porque va a formar un inmunosoma al acoplarse con productos bacterianos y va a activar las caspasas 1 y las caspasas 11. Generalmente la piroptosis ocurre en células infectadas por microbios. Entonces, lo que ocurre es que la activación de la caspasa 1 lleva a la fragmentación del DNA y la lisis celular por vías diferentes. La fragmentación del material genético es realizada por una nucleasa activada por la caspasa 1 que no involucra la degradación de ICAS. También acontece un reordenamiento de estructuras del citoesqueleto de actina, el cual es un evento requerido para la formación de poros en la membrana citoplásmica. A través de estos poros de la membrana citoplásmica se libera interleucina 1 beta e interleucina 18. Estas citocinas, también activadas por la caspasa 1, ven facilitada su salida a través de este poro y liberándose hacia el ambiente intracelular. La disipación de los gradientes iónicos celulares lleva un flujo de agua del ambiente extracelular al ambiente intracelular, con lo cual provoca edema celular marcado, con tumefacción de la célula y lisis por ósmosis de la célula. La paraptosis, por su parte, se caracteriza por la inflamación citoplásmica y vacuolación que comienza en el retículo endoplásmico y en las mitocondrias. Las células se hinchan de agua debido a la perturbación de la homeostasis de iones intracelulares y se produce lisis por ósmosis, liberando sustancias etiquetadas como señales de peligro. Estas señales de peligro son las proteínas del grupo B1, HMG-B1, las proteínas de choque térmico, Heat Shock Protein, y diversas proteasas, las cuales promueven la inflamación masiva y la estimulación de la inmunidad mediada por células. Otra vía de muerte celular es la denominada catástrofe mitótica. Esta catástrofe es mediada por mitógenos llamados MAKP y puede ser activada por miembros de la familia del factor de necrosis tumoral, como TAG o TROI, y por el receptor del factor de crecimiento tipo insulina. Hasta el momento existen pocos reportes en comparación con los otros tipos de muerte celular que hemos visto, por lo que su bioquímica y su regulación es aún desconocida. Lo que sí sabemos es que se produce por la detección de fallas por parte de los sistemas de chequeo del ciclo celular, los llamados checkpoints, los cuales van a detener la mitosis antes o durante el proceso, permitiendo una segregación aberrante de los cromosomas, lo que va a conducir a un estado antiproliferativo. Hasta aquí es todo en cuanto al tema de apoptosis y algunas otras variantes de muerte celular de cierta manera ordenada o programada.
El siguiente tema va a ser autofagia, acúmulos intracelulares y envejecimiento. Nos vemos pronto.